Bien, muy buenos días. Ya se están empezando a conectar poco a poco. Aprecio mucho su participación y de verdad es mi deseo que cada charla que sigamos teniendo sea de su interés. Buscamos que el contenido de las mismas nos ayude a todavía reafirmar nuestro conocimiento y poder generar y transmitir la experiencia que nos dan los ponentes. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a otro amigo del deporte, mi amigo, puedo decir eso con mucho orgullo, el doctor Felipe de Jesús Peña Ramos. Él es médico especialista en medicina del deporte, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene el doctorado en investigación, el cual, por motivo que ya le hice la invitación abierta para participar dentro de la federación, dentro de temas de investigación, y que la federación, aparte de que tiene ya artículos en publicación en la página, él también nos aporte con su conocimiento. El doctor es jefe del servicio médico del Club de Fútbol de Monarcas Morelia, ha estado en Mérida y ha estado en Monterrey. Y el día de hoy, el tema que nos toca y nos corresponde presentar es control de la carga de entrenamiento y su relación con el rendimiento físico y prevención de lesiones. Doctor, le aprecio mucho su participación y por favor, adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Es un gusto enorme saludarlos. Sé que no es fácil esta etapa que estamos viviendo. Estamos aprendiendo a reinventarnos en todos los sentidos. Y bueno, cuando platicamos con el doctor Gómez Ballesteros, me dio mucho gusto el poder compartir un poquito lo que se hace, al menos en Monarcas Morelia, en el día a día, para poder ver cuál es la carga de entrenamiento, cómo son las cargas internas, las cargas externas, cómo podemos mejorar el propio rendimiento del jugador y evitar alguna fatiga o alguna lesión. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre eso, sobre cómo controlamos nosotros gran parte de esta parte, valga la expresión, de todo un grupo multidisciplinario. Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando un poquito, pásame por favor, Manuel. Siempre es importante, pásame la primera, por favor. Siempre es importante valorar que nosotros necesitamos tener una valoración previa, necesitamos tener una carga previa a una competencia, previa a un entrenamiento o un valor basal para poder tener un punto de comparación de cada individuo y de cada deportista. Y ahorita vamos a ir hablando puntualmente de todos estos detalles. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la actividad física y el deporte pues va a generar riesgos para el organismo. ¿Por qué? Porque lo somete a un estrés, pero ese estrés no solamente es físico, sino es un estrés también psíquico y que ellos tienen que adaptarse en el día a día. Y estos riesgos solamente se pueden prevenir o evitar en la medida de lo posible haciendo estas valoraciones. Y estas valoraciones, les repito, nosotros las vamos manejando a inicio de una pretemporada, donde tenemos una valoración que todos seguramente lo han visto y lo saben, de precarga de entrenamiento o de la competencia, y de ahí nos vamos basando para ver cuáles son esas variaciones que puedan tener durante el torneo, ¿no? Durante la pretemporada o en este caso durante el torneo. La que sigue, por favor. Por eso es bien importante que empecemos a analizar conceptos ya muy establecidos, ¿no? Desde el 99, que se ha venido desde mucho antes manejando esto, pero en el 99 García Manso mencionó que se puede entender el entrenamiento como un proceso en el que el deportista es sometido a estímulos conocidos y planificados. Esto es lo que se le llamó carga de entrenamiento. ¿Y cuál es la característica que van a provocar? Una fatiga controlada en el buen sentido de la palabra, tras los suficientes elevados procesos de recuperación. Y ahorita voy a entrar en detalles en esta parte porque cada día nosotros buscamos el mejor rendimiento deportivo, el mínimo riesgo de lesiones, y si llegara a haber alguna situación que se sale de control, regresarlo lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina del deporte cada vez te exige excelencia en todos los sentidos. Y ahorita, antes de entrar a fuego, lo platicábamos.
El problema es que cada vez se dan más variables para estudiar y no todos tenemos el acceso a esas variables. Entonces necesitamos ser muy finos, muy puntuales de si solamente tengo 3 números por valorar, en el buen sentido de la palabra, que esos 3 sean los que me den el mayor rendimiento posible para lo que estoy buscando, que es evitar una fatiga y evitar una lesión. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que la carga de entrenamiento se va a explicar como todas las cantidades de los efectos que tenemos al realizar un esfuerzo. Y esto, obviamente, va a provocar algunos cambios. Y esos cambios son cambios biológicos, por poner un solo ejemplo, y que se dan a nivel celular, las enzimas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos entender que tenemos que empezar a individualizar cada una de nuestras cargas de entrenamiento. Eso es lo más difícil. ¿Y por qué es lo más difícil? Porque no es tan fácil, valga la expresión, abrir un canal de comunicación. Y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Implica tener una buena comunicación con el entrenador, con el preparador físico, con el nutriólogo, con el psicólogo. Cuando nos ponemos todos de acuerdo, en teoría podemos ir manejando cada una de las variables y cuidando esos detalles. Pero si no tenemos una buena comunicación, seguramente algo de eso nos va a generar estos cambios a nivel celular y que obviamente ese aumento de la carga, el jugador o el deportista pueda tolerarla, pero no asimilarla. Y eso es un concepto que nosotros debemos de tener mucho, muy claro. Yo siempre les digo a mis jugadores, a ver, hay las personas, la gente que no se dedica al alto rendimiento, de repente decimos, quiero hacer ejercicio para estar en forma. Y me parece que hay que estar en forma para hacer ejercicio. Parece un juego de palabras, pero es muy importante entender que nosotros tenemos que preparar al organismo para poder hacer ejercicio. No es hacer ejercicio para ponerme en forma, porque ahí es donde vienen los detalles de lesiones, los detalles de fatigas agudas, fatigas crónicas, dependiendo. Entonces, ese es un concepto que me parece que nos debe de quedar muy claro. ¿Qué hago realmente? ¿Me pongo en forma para hacer ejercicio o hago ejercicio para estar en forma? La que sigue, por favor. En el 2017, tanto Gazan y Abed hicieron una serie de modificaciones a los conceptos y nos dicen que la carga de entrenamiento es la combinación de factores estresantes deportivos y no deportivos. Entonces aquí entra una esfera que aunque nosotros no querramos voltearla a ver, todos los días nos está aventando un foco rojo. ¿Por qué? Porque incluye la competencia, incluye el trabajo, incluye las actividades recreativas, obviamente incluye la familia, tareas cotidianas, etcétera. Entonces, actualmente, para que yo pueda valorar un rendimiento de un jugador, necesito considerar que la gestión de la carga resulta de muchos factores. Estos factores me ayudarán a mejorar el rendimiento y a reducir el riesgo de padecer lesiones en el deporte, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros valoremos cada uno de esas variables. Y vuelvo a repetir, nuestro grupo multidisciplinario esté muy bien conectado en todos los sentidos. Vamos a la que sigue, por favor. Hablando un poquito de historia, la respuesta metabólica al estrés ha sido una de las cosas que se ha estudiado desde hace muchísimos años. De hecho, hay un registro de 1785 con Antonio Lavoisier, que se considera el padre de la química moderna, que inventó la palabra oxígeno, que él ya hacía muchos estudios y muchas valoraciones para el estrés, la respuesta metabólica. De hecho, si se dan cuenta en la imagen, puede uno ver cómo aquí hay uno de sus ayudantes que tiene un pedal donde está generando un poquito de hipoxia y tratando de ver cuáles son los resultados a este tipo de estrés. Inclusive, aparece aquí su señora haciendo las anotaciones de todos los cambios que se generaban en ese momento, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos ha interesado y apasionado desde hace muchos años, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces nosotros tenemos que valorar cuáles son nuestras determinantes del entrenamiento y en base a eso entender realmente qué cosas son las que estamos analizando, cuáles son las que estamos estudiando, cuáles son las que nuestro universo, nuestro medio nos puede permitir analizar para llegar al performance, ¿no? Nosotros, en teoría, tendríamos que analizar la fisiología genética, esto tener una repercusión o valorar cuáles son las cargas de entrenamiento que puede soportar nuestro atleta, monitorear todos los días ciertas variables que ahorita los vamos a platicar y tener una relación directa con la nutrición, con la psicología, para tratar de darle la mejor calidad de vida en todos los sentidos, hablando del entrenamiento. Pero aquí abajo pongo en rojo estilo de vida, porque nosotros debemos de entender que tratamos con atletas, pero que son seres humanos, que son padres de familia, que tienen que ir al súper en la tarde después de haber entrenado muy fuerte en la mañana, etcétera. Y a veces esa carga, que es el famoso entrenamiento invisible, no lo tomamos en cuenta. Y si la tomamos en cuenta, no tenemos manera de poderlo documentar. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que en teoría nosotros, con el grupo multidisciplinario aquí en Monarcas, nos pusimos de acuerdo, hicimos como que un panel de control para cada jugador. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, nosotros debemos de tener una comunicación muy directa con cada jugador. ¿Por qué? Porque muchas veces el jugador, voy a poner un ejemplo de todas estas esferas que están aquí, no le dice a la gente de nutrición que se enteró que la dieta keto es muy buena y se puso de moda. Y él la empieza a hacer. Entonces, disminuye su carga de carbohidratos. Y nosotros de repente en el día a día empiezas a ver ciertas variaciones, como que el chico ya no tiene el mismo sprint, como que se termina muy fatigado, como que empieza a generar ciertos cambios que no los venía presentando antes. Y a lo mejor el problema, tú estás cuidando bien su fisiología genética, el entrenamiento está bastante bien establecido, lo estás monitoreando, psicológicamente lo estás apoyando, etcétera, pero aquí hay un sesgo que tenemos que atacar. Este es un ejemplo puro de solamente de nutrición. Les podría decir que muchas veces no nos preocupamos, esa es la realidad, por cómo durmió nuestro jugador, por ejemplo, y que es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos todos que tenemos muchas sustancias, muchas hormonas que son de ciclo circadiano y eso nos ayuda mucho para nuestro rendimiento en todos los sentidos, en nuestro rendimiento físico. Si yo no tengo un buen sueño reparador, a lo mejor el primer día no pasa nada, pero si ese sueño reparador está de manera constante, 2, 3 días, una semana, seguramente me va a generar alguna modificación en mi rendimiento y obviamente con un estrés alto para alguna lesión. Ahora aquí en Monarcas ha pasado mucho que empezamos a hacer una línea de investigación sobre los jugadores que recientemente habían tenido bebés. Y obviamente todos seguramente, o la gran mayoría, hemos pasado por esto, ¿no? De que el niño se despierte cada 3 horas, que esté llorando por la madrugada, y por más que tú quieras no involucrarte, pues eres el papá, ¿no? Y eso empieza a repercutir al siguiente día cuando quieres hacer un entrenamiento, porque el entrenamiento te lo exigen al 100%. Entonces, esos detalles son muy importantes que nosotros valoremos siempre para poder actuar de la mejor manera previo a que se presente una lesión. Vamos a la que sigue, por favor. Hace algunos años, en Estados Unidos generaron los famosos major gains, que son como las ganancias mayores, para poder diferenciar dónde es donde realmente nosotros como especialistas, en este caso de la medicina del deporte, deberíamos de intervenir. Y ahorita les voy a explicar por qué. Nosotros tendríamos que analizar la fisiología de cada uno de nuestros atletas, revisar cada entrenamiento, cómo están valorando y cómo están no tolerando, sino asimilando la carga de entrenamiento. ¿Qué es lo que se está comiendo, suplementando o complementando? Y obviamente cuál es la recuperación que se está teniendo en base a esa carga.
¿Por qué le llamaron ganancias mayores? Ponme la que sigue, por favor. Porque nosotros nos centramos en las ganancias marginales. ¿Cuáles son las ganancias marginales? A lo mejor el jugador está más al pendiente cuáles son los zapatos que mejor le acomodan, posiblemente las playeras que nos hacen para los equipos cada vez sean, ¿no?, con otro tipo de tela para que la sudoración sea muchísimo más fácil, no se caliente, no haya tanto, etc. El campo de juego cada vez se modifica, a qué altura debe de estar, qué tipo de pasto debe de usar. Estamos obviamente nosotros muy al pendiente de la crioterapia, etc. Y de verdad, todo eso cada vez ha avanzado mucho en cuestión de recuperación de estas ganancias marginales. Pásame a la que sigue, por favor, Manuel. Pero si pudiéramos ponerle un porcentaje, no encuentras otra biografía donde te dé un porcentaje mayor, el que traiga los mejores tachones o el balón sea más ligero o sea con cierto porcentaje de un determinado material, te haga mejor. En realidad, a veces nos centramos mucho en estas ganancias marginales y dejamos a un lado las ganancias mayores, que para nosotros sería lo más importante. De nada me sirve tener los mejores tachones donde puedo correr más rápido, pegarle mejor, no patinarme. A lo mejor evito una lesión biomecánica, vamos, pero metabólicamente, pues obviamente tendría que cuidar otros detalles muchísimo más importantes y que a veces son los que pasamos por alto. Dale, que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se monitorea a un deportista en Monarcas en este caso? Y hablo de manera específica, qué es lo que cuidamos nosotros, ¿no? Obviamente, ahorita vamos a hablar de los biomarcadores. Analizamos fisiológicamente los parámetros y biomarcadores. Esto tiene una repercusión, una implicación en cómo va a ser la carga de entrenamiento para poder valorar la carga interna y la carga externa. O sea, cómo podemos nosotros poner un trabajo y qué es lo que estoy esperando que asimile el jugador. Y al momento de la asimilación del entrenamiento o de la competencia, o incluso el sobreentrenamiento, si descuido estos detalles, ver la combinación de múltiples biomarcadores. ¿Por qué? Porque en realidad cada semestre que nosotros analizamos en una pretemporada sale algo más. Ahora incluso estamos viendo lo del COVID. Todos los días hay un valor diferente. No hablo de bueno, una variable diferente. El regreso a las competencias, la lista se ha vuelto interminable de la biometría hemática, de la química sanguínea, del ego, de las hormonas, de si pido vitamina D, si las enzimas cardíacas, que si y cada vez se va haciendo muchísimo más grande la lista. ¿Todos podemos tener acceso a eso? No lo sé. Se vuelve complejo porque obviamente entre más variables tengas, pues el costo es mayor. Me queda claro que entre más variables tengas, puedes tener un mejor control para, en este caso, el regreso de los entrenamientos y de la competencia. Pero esto mismo pasa el día a día cuando uno quiere hacer control de esa carga de entrenamiento. Vamos a la que sigue, por favor. Simpson y Boucher en el 2018 publicaron que la evaluación de varios aspectos de entrenamiento debería ayudar a una visión más integral. Y ellos ven una relación entre dosis-carga, respuesta-efecto. Pero sí, siempre se ha visto que es una necesidad individualizar los entrenamientos para mejorar el rendimiento y con esto disminuir el riesgo de lesiones. El problema no es nada más esto, el problema es si tú tienes un plantel de 30 jugadores, individualizarlos se vuelve una cuestión compleja. Por eso les decía que ahorita hablaremos de qué es lo que nosotros de una manera rápida y claro, hablaremos también de los objetivos que puede ser, tratamos de cuidar ciertos detalles finos para eso, ¿no? Vamos a la que sigue, Manuel, por favor. ¿Por qué es importante y es fundamental la individualización del entrenamiento? Porque cada cuerpo es distinto, porque tenemos diferentes metabolismos y la fisiología responde de una forma diferente al estímulo del ejercicio. ¿Qué pasa? Puede ser que traigas un coche, un Ferrari, o traigas un Mini. Si el Ferrari no le pongo el combustible que necesita, no voy a sacarlo el mayor provecho posible. Y posiblemente el Mini termine siendo mejor que el Ferrari, cuando en realidad yo estoy
individualizando cada uno tiene su 100%. Y ese 100% nosotros lo tenemos que buscar. Pero para poderlo buscar, me remonto a la primera diapositiva, necesito tener un valor basal. Si yo no tengo un valor basal, es muy difícil que yo pueda encontrar una secuencia durante un entrenamiento o una competencia, durante todo un torneo. La que sigue, por favor. Desde hace algunos años ya se dejó de utilizar, o se está cada vez dejando de utilizar las famosas frecuencia cardíaca máxima esperada, y es menos la edad, y esto, que si lo haces en bicicleta, en bici. Se vuelve una situación donde ya no puedes estandarizarlo, ¿no? Tienes que agarrar a cada jugador y decir, estas son sus zonas de entrenamiento. Y sobre esto, sobre esta respuesta, en este caso cardíaca, de ácido láctico, CPK, hemoglobina, etcétera, sobre eso vamos a trabajar. Estas son sus zonas o sus cargas de entrenamiento. Ya no puedo decir, saca esta fórmula y ahí que trabajen todos, ¿no? Lo tengo que ir individualizando para poderles sacar su 100% a cada uno, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Porque se ha visto que casi siempre, a través de los años, nosotros analizábamos las adaptaciones centrales, nos basamos en este caso en el VO2 max, y veíamos que era un valor sumamente importante, pero quizá no dejábamos tiempo para el análisis o no teníamos realmente una evaluación importante de las adaptaciones locales. Sabemos que si hay algo que nos debería importar es la mitocondria, que es la reina de todo el metabolismo, en este caso, para poder rendir físicamente en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, el lactato, después de todo, se ha estudiado muchísimo más porque es uno de los parámetros finos para ver esa adaptación local. Vamos a la que sigue para quedar un poquito más claro. Si nosotros hacemos un comparativo en esta diagrama, que esto me hizo favor el doctor Íñigo de compartírmela, haces un comparativo de cómo una persona, un deportista de alto rendimiento, tiene un consumo de oxígeno, VO2 max, de 72.2, y a los 2 años haces un comparativo y prácticamente no se mueve nada, es 72.5, pero sí, esto es a nivel central, ¿no? O sea, su adaptación central, prácticamente su VO2 en una serie de entrenamientos no varió, no cambió, pero sí vemos cómo su agarramiento o su curva de lactato cambió. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto genera que su rendimiento sea mayor, que su fatiga se reduzca un poco en tiempo y forma para poder rendir un poquito más. Entonces, cada vez estamos nosotros tratando de ver o de analizar las adaptaciones metabólicas, las adaptaciones locales por encima de las adaptaciones centrales. La que sigue, por favor. Si nosotros vemos o valoramos en el día a día la monitorización hematológica que hacemos durante una temporada de un deportista, y podemos ver aquí, incluso, esto es una de las diapositivas que nosotros presentamos al final del torneo, donde está cada uno de las jornadas que jugamos, el torneo regular, incluyendo la liguilla, y vemos cómo va variando, va cambiando. Hicimos de manera, podríamos decir, local, un semáforo donde encontramos ciertas diferencias entre cómo se presentan los niveles tanto hematológicos como hormonales, etcétera. Ahorita los vamos a platicar. Cómo vamos entrando en una comparación de cómo estaba el jugador. Por pongo un ejemplo. Yo valoré a Sebastián Sosa, el portero, ¿no? El uruguayo. Y cuando llegó al inicio de la pretemporada, su valor de biometría hemática, su valor de hemoglobina estaba en 15, un ejemplo. Y lo voy valorando de manera periódica. Esa valoración la hago muchas veces cada mes, dependiendo si tenemos solo partido por semana, si es copa y todo, se va entendiendo dependiendo de la calendarización del torneo. Pero bueno, vamos teniendo una periodicidad de estos estudios y en base a eso vamos valorando, ¿no? Cómo se movió la CPK, cómo se movió la hemoglobina, cómo se movió el hematocrito. De inicio de pretemporada, obviamente tenemos control de cortisol, testosterona, etcétera, como para valorar todos esos detalles y vuelvo a repetir, tener una base, tener una información basal y de ahí saber cómo se comporta durante el torneo. No sé si se acuerdan que hace algunos años, y seguramente les tocó
sigue todavía obviamente, pero aquí en México dieron una charla sobre el pasaporte biológico. Más o menos es esa una de las estructuras que yo quise agarrar para poder entender cómo se comportaba metabólicamente un jugador. ¿Qué ventajas ha tenido Morelia en estos últimos años? Ha cambiado muy poco de jugador, que esa es una ventaja. Que si yo veo a Chilier, a Sosa, al Chino Millar, es gente que tienen 4 o 5 años aquí conmigo. Entonces, tengo mínimo de pretemporada, 6 pretemporadas u 8 con ellos, algunos más. Entonces, ya te puedes dar una idea de cómo se va haciendo sus variaciones cuando están en riesgo de una lesión, cuando están en una fatiga, y de ahí empezará una serie de estudios alternos, ¿verdad? Vamos a la que sigue, por favor. Por ejemplo, eso es un solo ejemplo de cómo es la evolución durante la temporada. Simplemente encontramos muchas veces haciendo estas determinaciones, algunos picos negativos, y donde esto pareciera que es un simple número, pero cuando lo podemos traslapolar a qué es lo que me está repercutiendo, pues a lo mejor hablas de un 7% menos de transportación de oxígeno al modificarse un solo número, ¿no? Un solo punto. Lo que sí es importante es esto, tener siempre una correlación. ¿Qué pasó durante esa semana? ¿Cuáles fueron sus cargas de entrenamiento? Obviamente, y ahorita les digo, vamos a ver el test que les hacemos rápido de saber cómo están las cosas en casa, cómo durmió, las horas de sueño, etcétera. Y en base a eso encontrar si tenemos alguna variable, y no es solamente por el entrenamiento, o sea, no fue la carga de entrenamiento, sino fue la asimilación de ese entrenamiento el que me está generando estas variaciones. La que sigue, por favor. Esta no sale muy bien, pero si se dan si lo pueden valorar todo, vemos cómo esta es una de los controles que hago de manera constante o de manera periódica, donde, bueno, la metodología no me dio realmente algo importante, pero sí vemos cómo la creatinquinasa está bastante elevada, y entonces ahí es una valoración donde yo puedo decir, ojo, que este jugador se nos puede lastimar o romper. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando tú analizas todo, el chico está en su peso ideal, su somatotipo es bueno, o sea, para lo adecuado al deporte. Tú checas con la gente de nutrición y te dicen, no, está perfecto. Checas con la gente de psicología y te dicen, no, aquí está, sus test y todo está perfecto, su test de bienestar, su estado de ánimo, y cuidas esas variables, buscas un poquito más y bueno, este chico había salido con una cuestión ahí viral. Y eso seguramente nos estaba generando esa alteración. Y eso es lo que nos pudo haber dado en su defecto una variable para una lesión, ¿no? Y eso también es una cuestión muy, es difícil agarrarlo en tiempo real, pero uno empieza a conocer, vuelvo a repetir, con estos pasaportes biológicos en un sentido de la palabra, cómo se va modificando cada uno de nuestros jugadores. La que sigue, por favor. Entonces, sí entender que hay diferencias intraindividuales e interindividuales. Y esto, digo, no se lo leo todo, pero después les paso ahí las referencias y las diapositivas. Pues obviamente hay diferentes grados de vulnerabilidad que cada deportista va experimentando. Y la clave es evaluar individualmente, monitorearlo de manera regular y comparar lo que habíamos hablado desde antes, los datos obtenidos longitudinalmente, para poder nosotros tener realmente un control de toda la carga y de todo el estrés. La que sigue, por favor. La carga de trabajo, el problema de todo esto es un constante movimiento. Y este movimiento dependerá en qué fase estemos, si estamos en la pretemporada, si estamos en temporada regular, si en realidad tenemos 2 partidos a la semana. Si se dieron cuenta en la diapositiva anterior donde venían todos los diagramas de cada una de las jornadas, la roja que estaba acá hacia el final fue cuando jugamos prácticamente la semifinal con América, que llegamos al último partido y prácticamente el equipo estaba fundido. Ganando de local 2-0, fuimos al Azteca y perdimos 2-0 y quedamos fuera para la final.
y uno entendía que el equipo había dado todo en el partido previo a. Entonces, nosotros tenemos que entender que la supervisión tiene que ser diaria hacia la carga interna y por lo menos una medida de la carga externa. Y esto es la intensidad. Muchas veces es la comunicación con los PFs, ¿no? Que quieren ver ellos sprints, de saltos verticales, bipodales, etcétera. ¿Cuál es realmente, ahora con la utilización de los GPS y todo, es muy importante para nosotros esa información, aunado a lo que tengamos en cuestión metabólica? Y el seguimiento de las medidas de bienestar, de cómo se siente el jugador, cuáles son cómo terminó la carga de entrenamiento. Se sintió muy cansado, no se sintió muy cansado, terminó bien, al otro día se levantó bien, durmió bien, etcétera. Eso es bien importante, ¿no? El descanso. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos de entender que esto es un trabajo de un grupo multidisciplinario, donde todos le rendimos al final una cuenta al preparador físico, y no por otra cosa, sino porque él es el que lleva la carga del día a día, bajo nuestra supervisión, pero bueno, obviamente es la información que le dé el psicólogo, el nutriólogo, el fisioterapeuta y nosotros como médicos, ¿no? Vamos a darle la que sigue, por favor. En resumen de todo esto, y ahorita quiero pasar un par de diapositivas más para que empecemos también algunas cosas para las preguntas y todo. Debemos de entender qué es lo que realmente nosotros hacemos o analizamos. Para la carga interna, la frecuencia cardíaca, en la prueba de esfuerzo de la pretemporada, obviamente el VO2, los niveles de lactato y todo para saber sus umbrales y sus diferentes zonas de trabajo. Sí pido o me gusta pedir mucho el cortisol, testosterona, la relación cortisol-testosterona también. Determinados periodos de la temporada CPK, y obviamente es muy sensible la CPK, si tuvo una infección, si lo inyecté un día antes o 2 días antes, también debo de saber y valorar. Tienes un semáforo, más o menos, si son 500 o abajo, le pones un valor, si es de 500 a 900 le pones otro valor, etcétera, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente, algunas pruebas subjetivas, como son cuál es la respuesta o cuál es la sensación de terminar un entrenamiento, etcétera, ¿no? Vamos Manuel, ayúdame a buscar, dale un poquito más y te voy diciendo, por favor. Dale más. Dale a otra, por favor. Hay dos, ahí está perfecto, en esa antes de. Hay dos cosas que siempre tenemos que valorar para poder entender la fatiga, que obviamente nos inhibe el rendimiento, y los dos atributos de la fatiga deben ser reconocidos, la fatiga percibida y la de rendimiento. La percibida es el estado psicológico subjetivo que tiene el deportista, y la de rendimiento son toda la disminución de las medidas objetivas, que esto obviamente puede ser, como les repito, algunas pruebas que hagan los PF, de que, oye, ¿sabes qué? El salto vertical salió así, el número de sprint o de test de sprint hubo modificación, algo está pasando, etc. La que sigue, por favor. Si pudiéramos poner la fatiga percibida y la de rendimiento, vemos cómo hay diferentes tests. Algunos autores han recomendado mínimo tener testosterona, cortisol, creatinasa, ver la hidratación, etcétera. Y en base a eso tener un mejor control tanto de la carga interna como de la carga externa. Vamos a la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Necesito, dale otra más, por favor, Manuel. Perdón, esto seguramente lo han visto muchas veces, es la calificación del esfuerzo percibido en cada sesión, donde al final de todo les dices, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Muy duro, algo duro, moderado, dependiendo, ¿no? Y eso se vuelve subjetivo, pero es lo que más tenemos, o lo más apegado que tenemos para ver cómo le fue al jugador. Hay que entender al jugador y hay que conocerlo. Hay muchos de que nunca se cansan, son los supermanes, y aunque les hayan puesto una de 3 horas, como quiera, al final dicen, no, listo, yo terminé, es todo muy fácil, y uno sabe que es mentira, ¿no? Lo revisa con la frecuencia cardíaca, con los otros valores, y sabes que no es la verdad. Dale la que sigue, por favor, Manuel. No sé si va a poder reproducir, Manuel, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Aquí, bueno,
sabemos que, la que sigue, por favor, tenemos los GPS, que son uno de los valores más importantes que tenemos ahora. Entender que puede haber ciertas variaciones, sí, que el 100%, aunque se ha estudiado muchísimo, sobre todo cuando tienes que analizar a qué velocidad promedio fue, cuántos sprint hizo, etcétera, pues hay que darle un valor agregado y tener, vuelvo a repetir, todas las variables unidas para poder sacar una buena lectura de cada una de ellas. La que sigue, por favor. No sé si pudiéramos reproducir la que sigue, esa. Esta, no sé si le puedes dar clic ahí, Manuel. No sé si te lo jale. No, ¿verdad? Déjame ver si yo puedo... Bueno, a ver, esto, si quieres ahorita después te lo mando, Doc, para que lo compartas ahí con el foro. Estas dos cosas que ven aquí, que son esos links están ahí, nosotros le llamamos check-in. Esto de check-in y check-out, en realidad nos sirven para cuando el jugador llega. Ah, perfecto. Ahí está. Esto es cuando se van. Terminan el entrenamiento y nosotros hacemos esto, ¿no? ¿Cómo ha percibido? Obviamente aquí vienen los nombres de cada jugador. Entonces el jugador se busca, o sea, se elige y te dice cómo percibió la sesión de entrenamiento. Y entonces ahí empiezas a rellenar. Esta información es muy importante porque nosotros la capturamos todos los días. Cuando llega, por ejemplo, el jugador, tiene que llegar a buscarse rápido a la tablet, busca su nombre y empieza. Y una de las preguntas es, ¿a qué horas te dormiste? Obviamente es subjetivo, tengo que creerles. Si hubo una fiesta, no me va a decir que se durmió a las 3 de la mañana. Me tiene que decir, ¿cómo dormiste? ¿Cuántas horas dormiste? O sea, ¿a qué horas te dormiste? ¿A qué horas te levantaste? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Nosotros en algún momento, incluso más ahora con el COVID, pues, la temperatura, etc. Independientemente de eso, después es, llegaste con hambre, no tienes hambre, traes alguna molestia, traes algún dolor, pero eso, o sea, lo estoy diciendo así pareciera muy largo. Son 5 o 6 preguntas que nada más tienen que ir rellenando, o sea, tienen que ir marcando y en automático me llega a mí a una app, ¿no? Entonces ya voy sacando como que el semáforo. ¿Por qué? Porque cuando yo llego con el preparador físico y con el entrenador previo al entrenamiento, yo ya le digo, ¿sabes qué? De tus 30 jugadores, 25 están en verde, pueden entrenar. Hay 3 que están en amarillo, ojo, que hagan una parte del entrenamiento. Hay uno que está en rojo, porque no durmió bien, porque lo que ustedes quieran. A lo mejor llegó con algún problema viral, puede ser, oye, trae un síndrome gripal, etcétera, no pasó buena noche, tuvo fiebre, lo que sea. Así es como se maneja desde hace un par de años, 2 años y medio más o menos para acá, y nos ha dado un buen resultado. Vuelvo a repetir, es subjetivo, sí, pero les paso después el link para que ustedes puedan abrir. Obviamente vienen los nombres del plantel de Monarca, pero para poderlo activar, tiene que ser uno de los jugadores. O sea, buscas Aldo Rocha, ¡pum! Y después empieza a aparecer. ¿A qué hora te dormiste? ¿A qué hora te levantaste? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo esto? ¿Fuiste al baño así asado? ¿Traes un dolor? Y viene dibujado el cuerpo, ¿no? O sea, señálame dónde está el dolor. Entonces puedes diferenciar, incluso viene una pregunta ahí, que si es molestia o dolor, o sea, para saber si está lesionado, si no va a entrenar, si no puede entrenar, también esa parte lo vas adelantando, porque el reporte que yo paso todos los días al cuerpo técnico, vuelvo a repetir, ya tengo que decirles si entrena o no entrena. Y bueno, como último, miren, esto es unos valores de referencia que tengo del equipo de cómo se hizo este es del clausura 19, los valores de referencia de la CPK y cómo se fueron presentando en base a cada uno de los periodos que fuimos haciendo, ¿no? En febrero, en marzo, etcétera. Marzo, abril, etcétera. Y como les digo, casi siempre los pongo así por una manera de semáforo, de 500 para abajo, de 500 a 900 y de 1000, bueno, a 999 y de 1000 para arriba, ya es un foco rojo donde ya tengo que ir valorando esto en base a sus valores previos o basales, porque también encuentras que hay gente que metabólicamente o genéticamente puede generar muchísimos valores más altos y que durante la temporada
pues no te deben de causar ningún dolor de cabeza. Seguramente, vuelvo a repetir, es un tema que es súper amplio, es un tema súper interesante, que cada día se tiene que ir estudiando muchísimo más, pero bueno, era una manera de platicarles qué es lo que hacemos en el día a día para cuidar esta carga interna, externa con la gente de Monarcas. Si hay algunas preguntas, con todo gusto, aquí estoy para atenderlas. Sí tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Nos pregunta el profesor Carlos Lezama. Si llega a realizar test de lactato, ¿con qué regularidad los realiza? Sí, muy buena pregunta y muchas gracias. Vuelvo a repetir, yo en lo personal no los hago más que una vez cada 2 semanas o cada 4, dependiendo del calendario. Sé que no, bueno, depende del calendario y vuelvo a repetir, es bajo los recursos que uno tiene. Hay gente que lo hace con mayor frecuencia y tiene un mejor control en el día a día, en la semana de trabajo, etcétera. Pero en cuestión de recursos y todo, yo siempre lo programo así. Si jugamos liga y copa, prácticamente voy a tener muy cercanos los partidos, entonces sí lo hago cada 15 días. Si en dado caso necesito tenerlo por mes, como lo veían, aprovecho a pedir de manera central CPK, pido biometría mate, pido hemoglobina, etcétera. Entonces ya tengo un control un poquito más interno y más completo, ¿no? Gracias. Nos pregunta Martín Rodríguez. ¿Qué opinas sobre los protocolos de recalentamiento previo a los partidos oficiales y qué intensidades utiliza? Ha sido un tema bien controversial porque, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, cada vez se ha hecho más temprano el calentamiento. O sea, antes salías a calentar y prácticamente llegabas, te ponías la playera y salías al juego. Y después, por reglamento, te fuiste recorriendo. Y ahora salimos 40 minutos antes y tenemos 20 minutos solo para calentar. O sea, si el partido es, en este caso, Monarcas se juega a las 7 de la tarde, salimos de 6:20 a 6:40 por reglamento a calentar. No te puedes pasar prácticamente más de 1 o 2 minutos, porque aparte de ahí ya viene el protocolo de la liga. Entonces, en ese tiempo, tú tienes que llevar a una intensidad bastante alta, obviamente buscando el famoso ahogo, ¿no? Y aquí esa pregunta está bien interesante, porque aquí también tiene mucho que ver en dónde juegues. Si juegas a nivel del mar, te fuiste a jugar a Toluca a las 12 del día, para saber realmente qué intensidades vas a manejar en cada uno de los calentamientos. Y hay otra cosa que se me olvidaba y qué bueno que salió ahorita por el tema de la pregunta. Cuando nosotros valoramos, por ejemplo, los GPS, es bien importante la comunicación con el preparador físico para saber qué porcentaje quieres que se haga, o sea, a dónde los quieres llevar. Por ejemplo, en cuestión de lesiones, para que yo pueda regresar a un jugador a un entrenamiento con el equipo, necesito ponerle en carga de trabajo mínimo 80-85% de lo que está haciendo el resto del equipo o lo que se hace en un partido, que sería nuestra competencia fundamental. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el Chino Millar corre 10 kilómetros en un partido, bueno, por poner un número y por poner una variable, bueno, si yo estoy rehabilitando a alguien, necesito que mínimo corra 8 kilómetros, pongo un ejemplo, para que de ahí lo pueda integrar. Si no, en realidad no está a la altura del nivel de competencia. Y en los calentamientos manejamos una intensidad alta, porque después de ahí viene una vuelta a la calma, y la vuelta a la calma son prácticamente 20 minutos, porque tú terminas 6:40, como les puse el ejemplo, 6:42, te metes al vestidor, te cambias, luego ese límite y el partido empieza a las 7. Entonces necesitas tener esa curva de supercompensación, necesitas estimularlos para que después en la vuelta a la calma, bueno, ya no te lleguen fríos o tan fríos. Nos pregunta Medicina del Deporte Mexicana. Ahora que se está utilizando más la tecnología de geolocalización y osciloscopía, ¿cuáles son los parámetros que más utilizan para analizar la carga desde área médica? Seguimos
No sé, digo, ellos también deben de saber muy bien esto. Hay ciertos sesgos en los resultados y los dispositivos cada vez son mejores, pero nos da algunos falsos positivos. Entonces, yo en lo personal sigo utilizando el GPS, mi frecuencia cardíaca. Tengo que ver, obviamente, la velocidad con que hacen los sprints, por ejemplo, cuánta carga le genera el ir, por poner un ejemplo, arriba de 20 kilómetros por hora, arriba de 24 kilómetros por hora, que son ciertos valores que son muy importantes. Y en base a eso es como lo voy valorando área médica y área de preparación física. Porque vuelvo a repetir, yo me acuerdo cuando nos dieron la capacitación de todos estos nuevos programas de GPS y todo, y de verdad, o sea, teóricamente te dan 1000 variables, pero muchas de esas son como que un poquito subjetivas. O sea, si el jugador, por ejemplo, la cancha te da un resultado como si tuviera un desbalance, por poner un ejemplo, en cadera, y dices, bueno, un desbalance biomecánico, y dices, no, o sea, no es tan así, tan estricto, tan directo. Incluso el otro día, no sé, seguramente ustedes lo vieron también, están proponiendo una nueva tecnología que viene, bueno, es alemana, vino de España para acá, que el dispositivo lo tiene en el pecho, o sea, directamente en el pecho. Entonces se vuelve también medio incómodo porque el jugador dice, no, aunque lo bajes de pecho no lo sientes, pero ese golpe lo registra. Entonces ya te puede dar ciertos falsos positivos. Entonces, en esa parte sí soy muy como que a la antigüita y valoro 2, 3 cosas. O sea, la frecuencia cardíaca. A veces ni siquiera utilizo la cámara con pen. Y bueno, eso es parte de lo que hacemos. Nos pregunta Esteban Miranda, son 2 cuestiones. ¿Cuánto es el valor promedio del lactato en sus jugadores con una carga de entrenamiento adecuado? ¿Y cómo se comportan los marcadores musculares en un sobreentrenamiento? ¿Qué condiciones, lesiones musculares en su control diario? Ok. De las 2 preguntas, sabemos todos que la curva de lactato, lo que nosotros buscamos es siempre hacerlo que se vaya hacia la derecha, ¿no? Que nosotros cada vez tengamos una mayor carga con menor metabolismo de, menor utilización de. Y habrá que entender que al final el lactato no es, muchas veces nos enseñaron que era un producto de desecho, producto de eliminación, y en realidad no es como tal, ¿no? O sea, nosotros debemos de analizar si mi entrenamiento, mi semana tipo, cuál es la carga glucolítica que le estoy dando, cuál es realmente la intensidad con la que estoy manejando. Ahí es donde sí pudiéramos nosotros entender que me sirva mi valor de lactato. Entonces, como es muy individualizado, acuérdense que en la bibliografía te puede manejar de 1 a 1.8 como una cuestión basal. Yo les podría decir que en el día a día cambia mucho, porque si yo lo tengo a prácticamente 3.8, 4.7, dependerá de otros factores. O sea, no quiero hacerles entender de que no es un valor absoluto. Ese número de lactato se puede ir modificando por 1000 factores. Una, no solamente la carga de entrenamiento, que es lo que hablábamos al inicio, sino les puedo asegurar que si un jugador tuvo al hijo enfermo en la noche y no durmió bien, me va a repercutir en eso, porque al final su fatiga va a aparecer antes de. Y acuérdense que la cascada está bien clarita, ¿no? O sea, de nivel central, cómo baja la información por la vía motora y cómo va haciendo todo el cambio para que al final de todo el lactato sea el que nos determine realmente cuál es la consecuencia a nivel celular, ¿no? Que en realidad es cuál es toda esa descarga metabólica que nos ayudó para que la mitocondria nos diera nuestro alimento en el día a día. Y muchas veces, lo hablábamos ahorita al inicio de la charla, tiene que ver incluso hasta
cuál es la dieta que está llevando el jugador. Porque pasa que empiezan a hacer dietas ketos o empiezan a hacer otro tipo de dietas y eso también me va a generar alteraciones o variaciones en mi nivel de lactato y realmente no es una cuestión de la carga, es que en realidad se modificó una de las variables y que eso tiene mucho que ver en cómo se va a manifestar metabólicamente, ¿verdad? Y de ahí, bueno, la segunda pregunta que es cuáles son las otras variables que nosotros utilizamos, les decía, cortisol, testosterona, la relación de estas, urea, creatinina. Muchas veces, vuelvo a repetir, es el cúmulo de muchas cosas porque no un solo número, un solo variable no nos serviría de nada, porque en realidad ni nos va a decir que es un daño renal, por ejemplo, ni nos va a decir que en realidad es un problema musculoesquelético, ¿no? Yo creo que hay dos situaciones que cada vez están estudiando más y que para mí van a ser el futuro a corto plazo, que sería el lactato, obviamente, y las HDL, ¿no? Las enzimas también nos pueden ir ayudando en ese sentido para poder analizar ciertas cosas. Yo creo que esos son detalles que uno tiene que cuidar. Obviamente, vuelvo a repetir, también en cuestión de recursos y todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Todavía aún tenemos algunas preguntas que nos está haciendo el público, el cual se le haremos llevar a su correo, doctor. Sí. Tenemos la de Erika, disculpen por la premura del tiempo, pero a Erika y algunos más que tienen mucho interés de la charla que nos dio, pero ya las tenemos, las tienen registradas, Manuel, se las compartiré para que se las enviemos a su correo. ¿Sí, doctor? Sí, claro que sí, con todo gusto. Pues aprecio mucho su participación, doctor, esperando que a los asistentes haya sido totalmente de su agrado, el cual, como día a día, tenemos la oportunidad de seguir continuando, seguir innovando, y que este confinamiento se nos haga menos pesado y tengamos la oportunidad de seguir capacitándonos dentro de la medicina del deporte. Y como somos un área multidisciplinaria, el resultado es usted que hay que apoyarnos con el equipo multidisciplinario, el nutriólogo, el preparador físico, el entrenador, muchos de ellos, para que el resultado que buscamos sea el que queremos en el deportista. Doctor, aprecio su llamada, su visita y gracias. Nos vemos prontamente en otro día. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. ¿Quiere decir, doctor? Cuídense, muchas gracias y estoy a la orden. Y sí, háganme llegar las preguntas y lo que necesiten, en lo que podamos ir ayudando en todos los sentidos, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Manuel, muchísimas gracias. Buen día a todos.